Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Francisco Guerrero, soy contador público y estoy estudiando actualmente mi último cuatrimestre de la carrera de Derecho aquí en la ciudad de Aguascalientes. Bueno, ahorita me encuentro estudiando un poquito acerca de temas familiares aquí del Código Civil y Familiar del Estado de Aguascalientes, bueno, del Código Civil del Estado de Aguascalientes. Fíjense, estoy viendo un tema muy importante que bueno, importante principalmente porque es un derecho humano, el derecho a recibir alimentos, ¿verdad? Muchas veces cuando las parejas se divorcian, tienen hijos, bueno, pues aquí les queda la obligación de dar alimentos cuando hay hijos menores de edad o hijos que todavía están estudiando. Entonces ahorita pues me estoy aquí pues preparando y actualizándome en cuanto a la legislación local, ¿verdad? ¿Qué nos dice el Código Civil del Estado de Aguascalientes acerca de este derecho humano, que es la de recibir alimentos? ¿Quiénes van a recibir? ¿Quiénes tienen ese derecho? ¿Quiénes tienen la obligación de dar el derecho de alimentos? Y también otra cosa muy importante, ¿qué incluyen los alimentos? Porque muchas veces creemos que, bueno, vamos a pelear una pensión alimenticia, pero será exclusivamente ir a hacer el súper, ese será la pensión alimenticia, ese será los conceptos que integran esta obligación o este derecho, si lo queremos ver de un lado o del otro. Entonces ahorita estoy checando algunos artículos de la legislación aquí local de Aguascalientes, miren. Estoy en el artículo 323 del Código Civil del Estado de Aguascalientes. Voy a citar lo que dice: la obligación alimentaria es personalísima, subsidiaria, imprescriptible, irrenunciable, intransigible, incompensable, inembargable, intransferible, recíproca, puesto que quien las da tiene a su vez el derecho de pedirlos, y a prórrata entre los obligados de manera solidaria, ¿sí? Es decir, que estos conceptos, fíjense, ya nos está diciendo de entrada que yo, menor de edad, no puedo renunciar, ni menor ni mayor, o sea, no puedo renunciar al derecho de recibir los alimentos. Ese es un derecho irrenunciable, aquí nos está diciendo. Pero que también el que tiene la obligación de darlos pueden, de alguna manera ser solidarios. Ahorita vamos a ver en otros artículos posteriores a qué se refiere con todos estos términos, pero de entrada es un derecho que no se puede renunciar. Ni los papás tienen el derecho de quitarles ese beneficio a los hijos, porque muchas veces, erróneamente, cuando hay un pleito de divorcio, desgraciadamente, pues los que pierden son los hijos, ¿verdad? Los hijos, ¿por qué? Porque luego los papás, ya sea el papá o la mamá, ¿sabes qué? Yo ya no le voy a pedir nada, que se lo quede y no sé qué. Bueno, ya se imaginan los pleitos familiares. Sin embargo, no están viendo por el derecho de los menores. Sí, ahí nada más están viendo los intereses personales, pero no se está pensando en los cuidados del menor. Y aparte, no nada más los cuidados, sino lo que también la ley los protege. Ahí quien está violentando a los menores al no pedir los alimentos son los propios padres, el propio padre o la madre que los tiene ahí en guardia y custodia, que no de alguna manera solicita los alimentos. Es la primera violadora o violador de los derechos de los menores, de sus propios hijos. ¿Por qué? Por un orgullo tonto, porque los pleitos, que cómo le voy a pedir. Entonces es muy importante conocer que ese derecho no se puede renunciar, para empezar. Entonces, bueno, voy a continuar con otro artículo, el artículo 324, igual del mismo Código Civil del Estado, nos dice: los cónyuges deben de darse alimentos. La ley determinará cuando quede subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma ley señale. Fíjense, aquí ya nos está hablando ya de los esposos. El esposo y la esposa, entre nosotros también tenemos la obligación de dar alimentos, ¿sí? Claramente nos dice, la ley nos va a decir o nos va a dar las bases para ver si va a aplicar o no va a aplicar, ¿verdad? De entrada sí hay un derecho, pero hay que ver si caemos en ese supuesto de recibirlos, ¿sí?
No nada más porque a lo mejor me casé un año, yo trabajo, ella trabaja, entonces ya en automático me divorcio y voy a pelearle alimentos. Vamos a ver si caemos en el supuesto que sí en efecto nos corresponde ese derecho. Pero de entrada ya nos están diciendo que sí. Imagínense un matrimonio de, no sé, 25, 30 años, en donde la mujer pues fue sumisa al hogar y bueno, muchas situaciones que se viven actualmente en nuestras familias mexicanas, ¿no? Entonces, sí la ley va a prever este tipo de casos, tanto cuando los dos trabajan y cuando los dos son autosuficientes, pero también cuando la mujer principalmente, digo porque es la que se queda regularmente en el hogar durante toda su vida. Entonces, la ley ya nos dice que sí tienen ese derecho. Entonces, vamos a continuar. Fíjense, voy en el artículo 325. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieran más próximos en grado. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, primeramente, quien tiene la obligación de dar alimentos, ¿quiénes son? ¿Quién nos dice el artículo? Los padres, tanto el papá como la mamá. De entrada son los principales obligados a darles alimentos a sus hijos. Sin embargo, también la ley estipula que cuando no se pueda, cuando suceda algo, por ejemplo, la muerte de su progenitor, causas de fuerza mayor, que no pueda dar, como dice un principio general del derecho, nadie está obligado al imposible, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un padre no puede dar esos alimentos? Las cuestiones que ya comenté, o pueden ser otras. Bueno, pues los obligados serán los abuelos de los niños, ¿sí? Principalmente los abuelos. Ahorita nos va a decir la ley que también hay más obligados, después de los abuelos. O sea, si no pueden unos, pueden otros. Pero la obligación de dar alimentos y el derecho, o sea, la ley contempla n número de situaciones que puedan suceder. ¿Sabes qué? Primero son los padres. Bueno, ¿sabes qué? No pueden, vámonos con los abuelos. Ahorita vamos a ver qué nos van a decir hasta de tíos y parientes, ¿sí? La ley también contempla el grado de parentesco. Por eso aquí, si se fijan, nos dice en su línea más próxima. ¿Por qué? Porque la ley, hay un capítulo en donde nos habla del parentesco, cómo vamos a contar esas líneas, ascendentes, descendientes, entonces, descendentes, perdón. Entonces, es muy importante también conocer ese tipo ese conteo de parentesco hacia adelante y hacia atrás. Bueno, entonces vamos a continuar. El artículo 327. A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos de padre y madre. En defecto de estos, en los que fueren de madre solamente, y en defecto de ellos, en los que fueren solo de padre. Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen la obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto grado. Si ven lo que les explicaba, es muy importante conocer y saber del conteo del grado de parentesco. La ley ya nos señala cómo vamos a contar ese grado de parentesco. Pero bueno, ese es otro tema. Lo más importante ahorita que yo estoy tratando o que estoy estudiando, ¿verdad? No soy, apenas ya les dije en qué nivel estoy. Son los alimentos. Entonces, aquí la obligación de dar alimentos y el derecho de recibirlos es inminente. O sea, uno u otro, alguien se va a hacer responsable de los menores cuando tengan el derecho de recibir alimentos. Y no solo los menores, ahorita vamos a ver qué pasa con nuestros adultos mayores. También aquí nos habla la ley local, también las nacionales, pero yo estoy hablando ahorita de la de Aguascalientes. Entonces nos habla también de esos derechos y de esas obligaciones. Vamos a ver, fíjense, el artículo 328, los hermanos y demás parientes colaterales a que se refiere el artículo anterior, tienen la obligación de dar alimentos a los menores mientras estos llegan a la edad de 18 años. También deben de dar alimentos a sus parientes dentro del grado mencionado que fueren incapaces, ¿sí? De entrada ya nos está dando una edad. ¿Hasta qué edad
tiene el derecho de recibir alimentos el que los va a solicitar hasta los 18 años. Ahorita vamos a ver sus asegúnes, ¿no? De repente nos van a decir aquí lo que si estudias, que no estudias, ahorita vemos eso. Pero de entrada nos están diciendo hasta los 18 años. Pero si hay la persona que tiene ese derecho es incapaz, pues aquí nos habla de que hasta que termine su incapacidad, y si es de por vida, pues de por vida los va a tener que recibir, y el obligado a darlos, pues los va a tener que dar de por vida también, ¿sí? ¿Quién es una persona incapaz? Por ejemplo, imagínense a alguien que nazca con una complejidad motriz, con alguien que no pueda valerse por sí mismo, por sí misma, pues ya de entrada ese tipo de personas son las que entrarían en este supuesto. Vámonos al siguiente artículo, dice, artículo 329. Acuérdense que estoy en el Código Civil del Estado de Aguascalientes. El adoptante y el adoptado tienen la obligación de darse alimentos en los casos en que la tienen el padre y los hijos. Aquí ya nos están diciendo. Sabes que también ya cuando tú adoptas a un hijo, a una hija, pues vas a adoptar y vas a adquirir todas las obligaciones inherentes a la adopción como si fueran hijos propios, ¿sí? Creo que ese no tiene mayor ciencia, ¿verdad? Ahí les va ahora, dice aquí, artículo 330, chéquenle. Los alimentos comprenden, y aquí ya se derivan en fracciones, lo que les comentaba en un inicio. ¿Serán los alimentos exclusivamente cuando voy al súper a comprar la leche, el pan, las galletas? ¿Esos son los alimentos de los que nos habla la ley? ¿De los que vamos a pelear ante un juzgado, ante un juez? Vamos a ver, en el artículo 330, los alimentos comprenden, fracción primera, la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, parezco lotería, ¿verdad? La hospitalaria, y en su caso, los gastos de embarazo y parto. Chéquense. Aquí hablar de alimentos no solamente habla de lo que yo voy a comer o de lo que el menor va a comer. Aquí ya nos habla de que hay que vestirlo, hay que calzarlo. O sea, cuando tú vas a pelear una pensión alimenticia, tienes que hacer un cálculo de todos estos gastos que se están mencionando. Porque ese es tu necesidad o la necesidad del menor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en la fracción 2, todavía no termina lo que incluyen los alimentos. Incluyen, respecto de las personas menores de edad, incluyen además los gastos necesarios para su sano esparcimiento, fíjense. Como de repente ¿sabe? Que un viaje, van a tener un viajecito en la escuela, que en algún balneario, ahorita con este calor, ¿verdad? Bueno, ese es un sano esparcimiento que también se debe de contemplar al momento de solicitar una pensión, ¿verdad? Las personas, esparcimiento, educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, es decir, toda la educación básica, como ya lo vimos en la edad, a los 18 años vamos saliendo de la preparatoria, ¿verdad? Por eso abarca desde el kinder. Obviamente, lo que ya vimos, alimentos, pues desde que naces, todo ese rollo, ¿no? Pero hablando de la educación, desde el kinder hasta la preparatoria. Y en su caso, educación especial, como yo les comentaba, por ejemplo, las personas que están con alguna incapacidad o discapacidad, pues van a lo mejor necesitar educación especial también. Bueno, educación especial que tenga costo, ¿verdad? El transporte para ir a tomar sus terapias, todo eso son alimentos. Así como para proporcionarles algún oficio, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, estás en educación especial, pero es para que te enseñes a hacer carpintería, esto y lo otro. Bueno, también ese gasto va a ser incluido en el concepto de alimentos. Oficio, arte o profesión honestos. Pues sí, no manches, no quieras pedir pensión porque te estás enseñando a no sé qué. Y educados a sus necesidades personales. La obligación subsidiaria, no obstante, la mayoría de edad y hasta los 25 años, siempre que continúen estudiando, chéquense. Ahí ya, como vimos ahorita, que era hasta los 18 años. Pero ¿qué pasó ya? Ya nos cambió la jugada. Ya dice, ¿sabes qué? Es hasta los 25 años. Entonces, siempre y cuando continúes con tus estudios. Vamos a continuar. Continúen estudiando
en grado acorde a su edad. Fíjense, aquí lo marca el artículo 330. Nos está marcando que dice, sí, efectivamente, tienes el derecho, por el solo hecho de estar estudiando, que continúes con tu universidad, tienes el derecho de continuar con tu pensión alimenticia. Pero, ahí les va, que tengas que estés estudiando acorde a tu edad. ¿Qué quiere decir? Pues voy a hacer una pausa, salgo a los 18 de la prepa, hago una pausa y a los 20 yo ingreso otra vez. ¿Tendré derecho a recibir la pensión? Le voy a pelear a mi progenitor, a mi mamá o a mi papá, quien tenga la obligación de darme, cuando yo ya 2 años ya no estuve estudiando, ya no estoy acorde a mi edad, ¿verdad? Entonces, es muy importante conocer hasta qué edad me corresponde y este tipo de casos, este tipo de supuestos, ¿no? Y no cuenten con ingresos propios. Es decir, fíjense, ok, estoy a los 18, entro a la universidad, pero encontré un trabajo que me va a ayudar para los transportes y todo. No, pues imagínate, y luego ya con la pensión, pues ya la hice, ya para los paris el fin de semana. Ahí les va porque hablo en particular. Porque cuando ya eres mayor de edad, el quien debe de pelear los alimentos es precisamente el que tenga derecho a recibirlos. Cuando son menores los pelea el padre o tutor o la madre, quien esté haciéndose cargo. Pero ya cuando son mayores y quieren recibir la pensión, ellos son los que los deben de solicitar. Por eso digo de esta manera. Pero ¿qué pasa? Vuelvo al tema. Bueno, voy a trabajar. ¿Tendré derecho a recibir la pensión? Aquí me dice claramente que no cuenten con ingresos propios. Es decir, que no vayan a usar o no hay que usar ninguna artimaña de que, a ver si no se dan cuenta, yo voy a trabajar y pues ya es una ayuda, efectivamente, pero pues también imagínate, habemos de todo en esta vida. Hay padres muy responsables, pero también hay padres muy responsables, ¿verdad? Imagínate aquellos padres responsables que le estén echando ganas y que te apoyen y que te den, y que todavía, bueno, pues ya trabajo, pues que me siga dando y que me siga dando. O sea, hay que irnos a los dos lados, ¿no? Simplemente hay que apegarnos a lo que dice la ley, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces nos dice que no cuenten con ingresos propios, ¿verdad? Vámonos a la fracción tercera. Con relación a las personas declaradas en estados de interdicción o con discapacidad sin posibilidad de trabajar, comprenden también lo necesario para lograr en lo posible su habilidad o rehabilitación y su desarrollo e inclusión social. Lo que les comentaba, las personas que sufren alguna discapacidad pueden ser a lo mejor permanente o puede ser nada más también parcial. Entonces, hasta que la persona se rehabilite, tiene el derecho de recibir y tienen el derecho la obligación de dar los alimentos a quien le corresponda, ¿verdad? Hay personas que nunca se van a rehabilitar, que la discapacidad es permanente, entonces de por vida se le va a tener que dar sus alimentos, su pensión alimenticia o alimentaria. Fracción cuarta, con relación a las personas adultas mayores que sean incapaces, ahí les va lo que les decía de las personas adultas mayores, que uno como hijo también ya ni la friega, también a veces ya los viejitos ahí los manda uno a la fregada. Vamos a ver qué nos dice la ley, también los protege. No te creas que tú nada más, como hijo vas a poder pelear. También un padre en mayoría de edad puede, adulto mayor, puede solicitar y pelearte pensión alimenticia a ti como hijo, si los tienes en total abandono. Ahí les va. Fracción cuarta del artículo. Acuérdense que estamos en el artículo 330. Con relación a las personas adultas mayores que sean incapaces de satisfacer sus necesidades elementales, además de todo lo necesario para su integración geriátrica, su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia. O sea, vean cómo la ley, este Código Civil del Estado de Aguascalientes, también se preocupa por la parte humana también. O sea, no nada más es, ya le di alimentos, o ya, aquí está su pensión, viejillo loco, ¿verdad? Que a veces también hay viejillos bien canijos que ya los ve uno bien viejitos y dicen, ay, pobrecito, y de joven fue bien feo. Independientemente, aquí ya la ley nos está haciendo claros. Entonces, los hijos van a tener o tenemos la responsabilidad de darles alimentos
cuando ellos no tengan para sus necesidades elementales. Por ejemplo, si hay personas, hay viejitos, adultos, bueno, yo le digo viejitos, pero no en mala onda, ¿verdad? Hay personas, adultos mayores, que ya que de jóvenes trabajaron, decir, en el rancho, en el campo, que nunca tuvieron un trabajo con seguro. Entonces, ¿qué pasa? Pues no tienen una pensión. Ya llegan a una edad mayor, adulta, ya con enfermedades propias de la edad, que no pueden pues recibir un dinero. Y pues bueno, pues esa vida eligieron, les tocó como hay, ahora sí como dicen coloquialmente, haya sido como haya sido, que sí haya sido como haya sido, porque luego, y no tienen esa posibilidad de recibir esa pensión, pues entonces, los hijos tienen la obligación. Ahora, ok, voy a cumplir, yo como hijo, ahí le va mi jefe, ahí le va jefa, le voy a pagar hoy nomás, le voy a dar, no sé, 300 pesos, 500, lo que sea. ¿Estaremos cumpliendo realmente con lo que dice la ley, la pensión alimenticia? Si aquí este artículo, fracción cuarta del 330, nos marca que no solamente son dar alimentos, también es integrarlos a la familia. ¿Qué quiere decir? Que pasen la Navidad, que pases un cumpleaños, que haya un convivio, que los integremos. O sea, no nada más es darle los alimentos, darle el dinero, ¿verdad? Ok, ¿sabes qué? Yo no lo puedo cuidar. Ni mi esposa, ni yo, o sea, ni mi esposo, como sea, no podemos cuidarlos, ni sus nietos. Todos trabajamos, estamos en una vida muy laboral, o sea, de mucho estrés, mucho trabajo. Ok, lo llevas a un asilo o la llevas a un asilo. ¿Estaremos cumpliendo realmente con los alimentos que nos marca integración familiar? Entonces, aguas, porque también es llevarlos a un asilo, aunque tú pagues, es abandono. Entonces, ok, lo llevo a un asilo, pero en Navidad lo integro. Pero hay eventos familiares, eventos sociales en donde lo estamos integrando, no está abandonado, está siendo cuidado. Ojo, porque también aquí en México todavía estamos con ese tabú de un asilo que es malo. No es malo. Son casas inclusive que hasta se desarrollan mucho mejor, ¿verdad? Pero no nada más es dejarlos, también hay que seguir con la integración familiar. Eso lo estipula la ley. No nada más es como que el sentimiento, la ley lo estipula. Aquí dice. Bueno, entonces vámonos al artículo 331. Les recuerdo que estoy en el Código Civil del Estado de Aguascalientes. El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión competente al acreedor alimentario. Chéquense, aquí ya nos está diciendo el cómo. O sea, ya vimos qué son los alimentos, cuándo se van a solicitar, en qué momento. Pero aquí en el 331 ya nos dice cómo vamos a pagarlos. Bueno, vamos a asignar una pensión competente al acreedor alimentario o incorporándolo a la familia. Es decir, ¿sabes qué? Yo como papá tengo la obligación, porque ya me separé y chalala, de darle los alimentos a mis menores hijos y al que esté estudiando. Bueno, perfecto. No vivo con ellos, yo me fui. Pero ¿sabes qué? Luego que su mamá es bien irresponsable, o su mamá de repente, a mi punto de vista, quiere dinero y dinero y dinero. O al revés, también el hombre, también puede tocarle. ¿Qué pasa? Bueno, ¿sabes qué? Vamos ante el juez, hace la solicitud, lo que se tenga que hacer, para que mis hijos o los menores se integren a quien tenga la obligación de dar los alimentos. Entonces, vámonos a vivir juntos, ¿sí? En ese momento se termina o se corta la pensión. No se termina la obligación de dar alimentos, ojo, pero sí se termina el hecho de darle una pensión, una cuota semanal, mensual, como lo haya fijado o estipulado en su momento el juez, o como hayan acordado en las conciliaciones. Ahí se termina eso. ¿Por qué? Porque ya se va a integrar. Entonces yo ya voy a ser responsable de la colegiatura, de su comida, de sus mochilas, de sus zapatos, de todo lo que ya vimos que integra los alimentos. Ahí está, cuando se van a vivir juntos, ahí ya no tenemos la obligación de darle la pensión o el dinero como tal. ¿Sí? Fijar de la manera de ministrar los alimentos. Bueno. Artículo 331 bis.
Toda persona, fíjense lo que les comentaba, aquí vamos a hablar de cuando que el estudiante quiere mentir, como que, ay, encontré un trabajo, pero no voy a decir nada, porque para que me toque doble. Artículo 331 bis. Toda persona a quien por su cargo corresponda proporcionar informes sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios está obligada a suministrar los datos que le solicite el juez. De no hacerlo, será sancionada en los términos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles y responderá solidariamente con los obligados directos de los daños y perjuicios que cause el acreedor alimentista por sus omisiones o informes falsos. En este primer párrafo nos está hablando de que los patrones de quien haya sido o quien sea el obligado a dar alimentos, pues el juez hagan de cuenta que va a buscar y va a decir, a ver, ¿dónde trabaja? No, pues aquí. ¿Quién le va a decir? Pues obviamente la persona que demanda, ¿no? Entonces va a girar un oficio al patrón y el patrón le tiene que responder y tiene que responderle lo que el juez le pregunte, que cuánto gana, que esto. Y aguas con aquellos patrones que dan informes falsos, porque luego por hacerle la balona a los batillos, esos que deben, pues no, bájame, quítame del IMSS, bájame el salario, hay que decir que me pagas menos. ¿Para qué? Para evadir este tipo del pago de pensiones. ¿Qué onda? Ya hasta me cayeron un bien gordo. Bueno, a ver, dejen tomar agua. Luego, vámonos al siguiente párrafo del mismo artículo, 331 bis. Las personas que se nieguen a acatar las órdenes judiciales de descuento, porque bueno, también se les descuenta la pensión, muchas veces se descuenta vía nómina. Y aguas, ¿cómo lo solicitas? Ahorita vamos a ver qué es lo que incluye también. A veces no solicitas, por ejemplo, que el aguinaldo, las utilidades y todo también se divida. Y también a veces no solicitas que la pensión incremente conforme va incrementando su salario. Que también si no lo estipulas, no se va. No, o sea, el juez no va a hacer lo que tú no le pidas, aunque sea obvio, ¿verdad? Las personas que se nieguen a acatar las órdenes judiciales de descuento o auxilien al deudor a ocultar o simular sus bienes o eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias incurra en responsabilidad en términos del párrafo anterior sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales. El deudor alimentario deberá informar al juez y al acreedor alimentista dentro de los 10 días, aquí hasta nos marca un plazo, 10 días siguientes a cualquier cambio de empleo, el nombre, denominación o razón social de su nuevo trabajo, la ubicación de este y el puesto o cargo que desempeñe. ¿Sí? Por ejemplo, hay veces que no, pues me salgo de trabajar. No, ya no le voy a dar nada y no sé qué. Se salen de trabajar. Prefieren salirse de trabajar para no darle pensión a sus hijos, Qué cobardes. Qué barbaridad. Pero bueno, aquí nos marca que están obligados a dar aviso al juez donde se llevó obviamente su asunto de la pensión, ¿no? Que ya cambié, que ya no trabajo para la empresa, o ya la empresa cambió de nombre, o sea, todo eso está en el deudor alimentario a dar esa información. A efecto de que continúe cumpliendo, obviamente, con la pensión alimenticia decretada para no incurrir en ninguna responsabilidad, ¿sí? El juez podrá verificar de oficio o a petición de parte. ¿Qué quiere decir esto? Que si el juez, él dice que él lo va a checar, aunque no se lo pidan, él lo puede checar. O bien, que yo se lo solicite, o el que demanda, pues, ¿no? Con auxilio de peritos o de instituciones que considere pertinentes que la pensión alimenticia se destine a los fines previstos en este código. ¿Cuáles fines? ¿Cuáles fines vimos hace rato? ¿Qué incluyen los alimentos? Esos son los fines, ¿sí? Bueno, ahorita les digo algo. Y podrá dictar medidas tendientes al cumplimiento de dichos fines. ¿Qué pasa? Pues que yo le doy la pensión a la mujer, ¿verdad? Para que cumpla. ¿Y qué creen? Pues se va al baile. Bien a gusto con la pensión. Tengo evidencias. Tengo evidencias de que yo le estoy dando el dinero y se lo está gastando en un baile. O cada vez que yo le doy, lo usa para otras cosas que nada que ver con lo que ya dijimos aquí, con lo que incluyen los alimentos, ¿sí?
Pero hay que tener evidencias, no nada más es decir, supongo, no, eso no va a bastar para ir a pelearme o ir a solicitar a solicitarle al juez. También el juez lo puede hacer solo, porque cuando van ahí regularmente a los juzgados, cuando se ponen a presencia del juez las partes, ¿verdad? El juez, pues también somos humanos y el juez ve cómo se comporta una persona, la otra, las partes, ven cómo se están peleando ahí. Entonces, si el juez ve algo raro, va a decir, no, a ver, de oficio, o sea, yo voy a ver que en efecto el dinero se esté gastando. Y todo esto, ¿por qué creen? Por cuidar los derechos de los menores. Ahorita eso está, olvídense. Primero va el menor. Antes que las partes, primero va el menor. Entonces el juez va a atender los derechos del menor primero que todo. ¿Sí? Bueno. Artículo 332. Continuamos, El deudor alimentista no podrá pedir que se incorpore a su familia el que debe de recibir los alimentos cuando se trate de un cónyuge divorciado que reciba alimentos del otro y cuando haya inconveniente legal para hacer esa incorporación. Ya ven que vimos ahorita que, bueno, yo le tengo que dar alimentos a mis hijos, pero yo, pues mejor que se vengan a vivir conmigo porque pues ni siquiera usan el dinero para eso. Bueno, ok. Aquí ya nos está diciendo de entrada en la ley que entre cónyuges no se puede. Ahí no va a aplicar el hecho de que vayan a. Pues me voy a vivir otra vez con el que me divorcié. Pues no va a aplicar ahí. No aplica. Y tampoco va, por ejemplo, cuando haya inconveniente legal para hacer esa incorporación. Por ejemplo, imagínense que se los quitaron por violencia familiar y porque los maltrataba y va a pedir que se reincorpore. Pues no. Ahí no va a aplicar tampoco ese supuesto. Artículo 333. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe de darlos y a la necesidad del que debe de recibirlos. Para calificar ambas circunstancias, el juez deberá tomar en cuenta las siguientes reglas, ¿sí? Es que a veces, por ejemplo, no, pues no gano nada y ganabas un montón de dinero. O al revés, es que gana muy bien y no ganaba tanto. O sea, ¿cómo se va a fijar qué porcentaje o qué monto se les va a otorgar como pensión? Ahí les va. Los alimentos podrán adecuarse en cualquier tiempo que fuere necesario, tanto por petición que se haga al juez o por acuerdo de las partes. ¿Sí? O sea, si yo llego a un acuerdo, ¿sabes qué? Pues te voy a dar tanto, ¿no? Pues sí estoy de acuerdo, con eso lo hacemos, ahí se termina. O sea, ya lo acordamos, ¿cómo va a ser? Que esto regularmente no pasa, porque siempre hay pleitos, ¿verdad? Deberá buscarse, fracción 2, deberá buscarse que el otorgamiento de alimentos no llegue a perjudicar la propia subsistencia del deudor alimentario. Pues, ¿cómo le vas a quitar, por ejemplo, el 90% de su sueldo? Si gana, por ejemplo, 1,000, le vas a quitar 900, no a quitar. Pero a solicitar que te dé como alimentos, pues no. O sea, también eso lo va a valorar el juez. Que también él pueda o ella puedan subsistir con lo que les va a quedar. 3. Se deberán tomar en cuenta no solo los ingresos del deudor alimentario, sino también la capacidad de gasto y estilo de vida que lleve este último. Por ejemplo, no, pues puro viaje, pura fiesta y puro carro del año y todo, y a tus hijos los tienes bien muertos de hambre, pues no. O sea, dependiendo del estilo de vida que hubieran llevado cuando estaban viviendo juntos, pues esa puede ser como una base, pues, ¿no? O también cómo vivas actualmente. Si vives muy bien en una residencia, en una zona residencial, y tus hijos los quieres tener a lo mejor en una escuela pública y tú puedes pagar un colegio, pues también el juez va a valorar esa parte, tu estilo de vida actual. Fracción 4. De manera oficiosa deberán recabarse aquellos medios probatorios que permitan conocer la capacidad y necesidad económica del acreedor y deudor alimentarios respectivamente en los términos que precise la legislación procesal vigente. O sea que el juez va a solicitar, como ya lo decía anteriormente, evidencias a patrones, o sea, para ver su
su capacidad de económica, pues, ¿no? Bueno, me voy a pasar al 334. Artículo 334. Si fueran varios los que deben de dar alimentos y todos tuvieran posibilidades para hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos en proporción a sus haberes. Por ejemplo, aquí aplicaría el de los... bueno, aplica en todos, ¿verdad? Pero aplicaría un poco más, a lo mejor, en dar pensión alimenticia a tus papás, adultos mayores. Por ejemplo, que sean varios hermanos, ¿verdad? Pues partes iguales, o ¿sabes qué? Pues el que gane más, o el juez va a decidir. Artículo 335, si solo algunos tuvieran posibilidad entre ellos se repartirá el importe de los alimentos, y si uno solo la tuviere, él cumplirá únicamente la obligación, es lo que les decía. Si entre hermanos hay un ricachón y todos bien pobres, pues al ricachón le va a tocar darle la pensión a sus papás, o a su papá, o a su mamá. Artículo 336. La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital a los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieran dedicado. Es decir, no, pues ¿sabes qué? Dame para abrir una oficina o para abrir una carpintería. No, o sea, yo te doy la pensión alimenticia. Pero aquí en el artículo 336 me está diciendo que no estoy obligado a darte el capital para que tú inicies un negocio. Si lo quieres dar como padre, pero independientemente que la ley no te obliga, no está obligado a eso, ¿verdad? Artículo 337. Tienen acción para pedir el aseguramiento de los alimentos el acreedor alimentario. Fracción 2. El ascendiente que le tenga bajo su patria potestad. O sea, cuando son menores, pues la mamá o el papá. Tercera, el tutor. Cuarta, los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado. Quinta, el Ministerio Público y sexta, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, o sea, el DIF, cuando sean menores de edad o adultos mayores en estado de abandono o indefensión. Los acreedores alimentarios, en caso de menores de edad, el aseguramiento será a través de la Procuraduría de Protección de los Niños de los derechos de niñas y niños y adolescentes. Tratándose de adultos mayores, corresponderá al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, observando lo dispuesto en los artículos 326 y 331 ter del Código Civil del Estado de Aguascalientes. Es decir, que fíjense, aquí, desde una vez que vayan a solicitar los alimentos, pues que me asegure que me los vaya a dar. Es decir, que ponga una prenda o algo que me asegure que sí vaya a dar los alimentos. De eso se trata este artículo. 338. Si las personas a que se refieren a la fracción 2, 3 y cuarto del artículo anterior, que las dos dijimos que era el ascendiente, el tutor y los hermanos, ¿verdad? No puedan representar al acreedor alimentario en el juicio en que se pida el aseguramiento de alimentos, se nombrará por el juez un tutor interino. Bueno. Artículo 339. El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza o depósito de cantidad bastante a cumplir los alimentos. Ojo allí. Ahí ya nos están hablando de que se puede hipotecar para asegurar que sí vayan a dar los alimentos, que sí se dé el cumplimiento de la obligación. Para el aseguramiento de la obligación alimentaria se preferirá el siguiente orden. Salarios. Ya ven que ya está muy común que te embarguen el salario. Ese es el orden. O sea, no es como que ya se le ocurrió al juez ni al abogado que vamos a pedir. No. El orden es este. Primero, el salario. Luego, las pensiones, comisiones, honorarios, créditos realizables en el acto, bienes muebles, bienes inmuebles, ¿sí? Frutos, rentas de toda especie o cualquier otro bien. Pero en ese orden, o sea, primero voy a pedir, ¿sabes qué? Embarguen el salario. ¿Sabes qué? Embarguen la pensión. Y así nos vamos a ir. Vean hasta qué número vienen los bienes inmuebles. Primero un bien mueble, por decir un carro. Ya después que, pues no tiene nada. O sea, ya de todo este listado no tiene nada. Más que llegamos al bien inmueble. Ahí tiene una casa. Pues se va a ir hasta ahí porque ya descartamos el salario, la pensión, o sea, pero en ese orden primero se van a ir embargando las cosas.
Artículo 340. El tutor interino dará garantía por el importe anual de los alimentos. Si administrare algún fondo destinado a ese objeto, por él dará la garantía legal. Pues es que luego hay veces que los menores quedan en total, o sea, solos, no hay nadie o no hay alguien que vaya a ser su tutor. Entonces el juez designa quién se va a hacer responsable, ¿verdad? Y obviamente tiene responsabilidades y también tiene que dar, pues resultados o respuestas, ¿no? Cuentas, tiene que rendir cuentas, pues, ¿no? Artículo 341. En los casos en los que ejerzan la patria potestad, gocen de la mitad del usufructo de los bienes del hijo, el importe de los alimentos se deducirá de dicha mitad y si ésta no alcanza a cubrirlos, el exceso será de cuenta de los que ejerzan la patria potestad. Artículo 342. Cesa la obligación de dar alimentos, es decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cómo voy a terminar de dar alimentos? Fracción primera. Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla. Es lo que les decía, el principio general del derecho. Nadie está obligado a lo imposible. Pues sí, tengo un hijo, pero pues estoy en situación de calle. ¿Cómo yo te voy a dar? No, y no tengo ni papás, ni hermanos, ni nada. ¿Cómo voy a darte? Aquí dice, ¿cómo cesa? Cuando el que la tiene carece de medios, o sea, no tengo ningún medio para darte, ¿verdad? Fracción 2. Cuando el alimentario deja de necesitar los alimentos, pues ya cuando ya trabajó, por ejemplo, ok, sigo estudiando, pero ya trabajo, ya no los necesito, o sea, ya. En caso de injuria, violencia familiar, falta o daño grave inferidos por el alimentario contra el que debe de prestarlos, ¿sí? Es decir, porque luego hay hijos muy canijillos, que se van y cachetean a la mamá o al papá y ellos dándole su pensión. Si el hijo comete uno de estos actos, como que le da un cachetadón a la mamá, pues, o al papá también, pues hasta ahí llegó tu pensión, mi chiquistriquis, porque pues ya no vas a poder recibirla. ¿Por qué? Por la violencia que estás ejerciendo contra tus padres. Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del alimentario mientras subsistan estas causas. A ver, otra vez. Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del alimentario mientras subsistan estas causas. No, o sea que si nada más te dan para tus vicios, ¿verdad? Pues ahí ya no. ¿Cómo le voy a dar para que se siga alimentando ese vicio? Pues no, también ahí ya pierde el derecho a recibir esa pensión. Si el alimentario sin consentimiento del que debe de dar alimentos abandona la casa de por causas injustificadas. Por decir, ok, vives conmigo, pero te fuiste de la casa y todavía quieres que te dé alimentos. No, o sea, no hay causa justificada. Obviamente, si hay causas justificadas, el juez ya lo va a determinar. Pero si él se va de la casa y quiere que le dé alimentos por la nada, porque quiere andar de parranda, pues ahí terminó también la obligación de dar alimentos. Artículo 343. El derecho de recibir alimentos no puede ser objeto de transacción y es irrenunciable e intransmisible, pero sí pueden ser objeto de las operaciones indicadas las pensiones caídas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo negociar una pensión, o sea, presente. Ahorita voy a pelear una pensión porque ahorita se requiere. Ahorita el niño o la niña, el menor tiene 5 años y ahorita necesita recibir su pensión semanal, mensual, como se haya o como se pacte. Eso yo no lo puedo negociar. Eso es un derecho. ¿Pero qué sí puedo negociar? Pues ya sabes que tiene 15 años, tiene 10, 12, 15. Vamos a solicitar la pensión. Nunca se hizo responsable, jamás. Pues vamos a solicitar la pensión retroactiva, que vienen siendo las caídas, ¿verdad? Y aparte de las caídas, las que siguen, las que están vigentes, las de 15 años para adelante, ¿sí? Las que sí puedo negociar de cómo me las va a pagar o cómo se las va a pagar al menor, son las caídas. Porque pues ahí ya ni modo que se regrese a darle de comer a cuando tenía 8, pues no. Entonces ahí sí pueden ser, sí se puede negociar. Y bueno, pues por este momento ya terminamos prácticamente con los alimentos.
Espero que les haya gustado. Vamos a estar haciendo este tipo de análisis de todo el Código Civil y Familiar del Estado de Aguascalientes. Ya luego estaré otra vez transmitiendo. Hasta la vista.